Había estado esperando 20 años una llamada que jamás llegó. 20 años de enviar regalos que se desvanecían en el vacío, como si los arrojara a un pozo sin fondo. 20 años de marcar números que timbraban y timbraban hasta que una voz metálica me pedía dejar un mensaje. Y los dejaba. Dejé docenas, cientos de mensajes a lo largo de 2 décadas. Asterisco feliz cumpleaños, Jimena. Te extraño con el alma, asterisco Cristóbal, mi niño, soy mamá. Solo quería saber cómo les va. He estado pensando en ustedes todo el día. Que Dios los bendiga. Les mando un abrazo muy fuerte. Los quiero, asterisco. Pero nunca, ni una sola vez en 20 años, recibí una respuesta. Ni una llamada de vuelta, ni un mensaje de texto, ni siquiera un correo electrónico frío y distante. Nada. El silencio se había convertido en mi único compañero, la respuesta constante a cada intento desesperado por mantener viva una relación que mis hijos habían decidido enterrar sin siquiera tener el valor de decírmelo a la cara. Esta mañana, me desperté en mi pequeño departamento de una recámara, el mismo lugar donde he vivido sola desde que mi esposo murió hace 23 años. Las paredes están tapizadas con fotografías de cuando Jimena y Cristóbal eran niños. Ahí está Jimena con su vestido rosa en la graduación de la primaria. Cristóbal con su uniforme de béisbol de las ligas pequeñas, sonriendo con esa luz que solía iluminar mi mundo entero. Fotos de cumpleaños, de navidades, de aquellos viajes a Acapulco que hacíamos cuando teníamos muy poco dinero pero muchísimo amor. O eso era lo que yo creía. Cada mañana me levanto y miro esas fotos. Y cada mañana me pregunto en qué momento exacto dejé de existir para ellos. Me preparé una taza de café de olla, dejando que el aroma a canela llenara la cocina, y me senté frente a la ventana a mirar la calle. Hoy es miércoles, un día cualquiera. Solo un día más en esta vida de espera que ya no espera nada. Revisé mi teléfono por pura costumbre. 0 llamadas perdidas, 0 mensajes. Lo mismo de siempre. Abrí la galería de fotos y miré las imágenes de los regalos que he enviado durante todos estos años. Siempre les tomo una foto antes de ir al correo, como si necesitara pruebas físicas de que lo intenté, de que no me rendí, de que seguí siendo su madre a pesar de que ellos dejaron de ser mis hijos. El año pasado, le envié a Jimena una pazmina de seda fina que me costó 5,000 pesos. Nunca supe si la recibió. Hace 6 meses, le mandé a Cristóbal una pluma Montblanc para su oficina. 6,000 pesos que salieron directamente de mi modesta pensión del Seguro Social. Nunca mencionó haberla recibido. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada fecha importante, yo enviaba algo. Y cada vez, el silencio me devolvía la certeza de que, para ellos, yo ya no era nadie. Me vestí con un pantalón negro de vestir y una blusa blanca sencilla. A mis 69 años, ya no me importa impresionar a nadie, pero aún mantengo mi dignidad intacta. Salí a caminar al parque que está cerca de mi edificio, un ritual que hago todas las mañanas para no volverme loca entre estas 4 paredes. Vi a otras mujeres de mi edad paseando con sus nietos, riendo, tomándose fotos, compartiendo un helado. Yo nunca conocí a mis nietos. Sé que Jimena tiene 2, un niño y una niña. Me enteré por Facebook hace 4 años, en aquella época en la que todavía revisaba sus perfiles antes de que me bloquearan. Cristóbal tiene una hija. También lo supe por las redes sociales, recogiendo las migajas de información que caían de sus mesas antes de que me cerraran esa puerta también en las narices. 3 nietos que no saben mi nombre, que no saben que existo, que crecieron pensando que su abuela, simplemente, no está en este mundo. Regresé a casa cerca del mediodía y encontré un sobre en mi buzón. Era una invitación. Una invitación sumamente elegante, impresa en papel marfil grueso con letras doradas. La abrí con las manos temblando como hojas de papel. Era de Jimena. Una invitación formal a su fiesta de 45 años, este sábado en su casa. De 6 de la tarde a 10 de la noche, código de vestimenta formal. Sentí que algo se removía en mi pecho, algo que había estado dormido durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía. Esperanza.
Después de 20 años de un silencio sepulcral, mi hija me estaba invitando a su fiesta. Me senté en el sillón y leí la invitación una y otra vez, buscando algún mensaje personal, alguna nota escrita a mano en los márgenes. No había nada. Solo la invitación formal, impresa, fría, impersonal, pero era algo. Era más de lo que había tenido en 2 décadas. Pasé los siguientes 3 días preparándome para esa fiesta como si fuera el evento más importante de mi vida. Fui a Palacio de Hierro y compré un vestido color vino que me hacía lucir elegante pero no extravagante. No quería llamar demasiado la atención, solo quería estar presentable, verme como una madre de la que pudieran sentirse orgullosos. Gasté 4,000 pesos en el vestido, casi una cuarta parte de mi pensión mensual. Pero no me importó. También compré un regalo, un juego de cubiertos de plata cincelada grabados con las iniciales de Jimena y su esposo. 12,000 pesos. Todo el dinero que había ahorrado durante meses para emergencias. Pero esta era una emergencia del corazón. Era mi oportunidad de volver a existir para mis hijos, de recordarles que yo seguía aquí, que siempre había estado aquí, junto al fogón, esperando. Llegó el sábado y me arreglé con un cuidado devoto. Me puse un maquillaje ligero. Me abroché el collar de perlas que mi madre me regaló hace más de 40 años. Me deslicé en mis zapatos negros de tacón bajo que reservo solo para las grandes ocasiones. Me miré al espejo y vi a una mujer mayor, sí, con arrugas alrededor de los ojos y el cabello platinado, ya no me molesto en teñirlo. Pero también vi a una mujer que aún conservaba su dignidad, que se mantenía erguida a pesar de todas las tormentas. Tomé un taxi porque ya no manejo, mi vista no es tan buena como antes. Durante el trayecto, fui practicando en mi mente lo que les diría. Hola, Jimena. Feliz cumpleaños, mi amor. Cristóbal, qué gusto verte. Los he extrañado muchísimo, frases sencillas. Frases que una madre debería poder decir sin tener que ensayarlas, pero yo necesitaba prepararme porque había olvidado cómo hablar con mi propia sangre. El taxi me dejó frente a una mansión inmensa en Las Lomas, uno de los fraccionamientos más exclusivos de la ciudad. Me quedé en la banqueta por un momento, mirando la casa iluminada, escuchando el murmullo de las voces y la música que escapaba por las ventanas. Jimena había prosperado, eso era innegable. Su esposo, Roberto Garza, era un empresario de mucho éxito y ella se había convertido en una mujer de la alta sociedad. Lo sabía porque, a veces, cuando la soledad me asfixiaba, buscaba su nombre en internet y leía artículos sobre las galas de caridad a las que asistía, sobre su membresía en clubes de golf exclusivos, sobre su vida perfecta en la que yo no cabía. Respiré profundo y caminé hacia la puerta principal. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió y una empleada de uniforme me recibió. Pase, por favor, me dijo, señalando hacia el fondo de la casa. La recepción es en el jardín trasero. Caminé por un pasillo largo decorado con arte moderno y muebles que probablemente costaban más que todo lo que yo poseía en la vida. Llegué al jardín y me detuve en seco. Había por lo menos 50 personas. Mesas elegantes con mantelería blanca y centros de flores naturales. Meseros de guante blanco circulaban con charolas de champaña y canapés. Una barra completa con un cantinero profesional. Música de jazz en vivo. Era una fiesta de revista, costosa, espectacular. Y yo, con mi vestido de 4,000 pesos y mi regalo que me había costado todos mis ahorros, me sentí como una impostora que se había equivocado de dirección. Busqué a Jimena entre la multitud y la encontré riendo con un grupo de mujeres, todas vestidas con ropa de diseñador, todas con ese brillo particular que solo dan el dinero y el éxito, un brillo que yo nunca tuve. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso requería más valor del que tenía en el cuerpo. Jimena me vio y su risa se cortó de tajo. Por un segundo, solo una fracción de segundo, vi algo en sus ojos que no pude descifrar. Luego, sonrió. Esa sonrisa social, perfecta y plástica que seguro enseñan en los clubes campestres. Mamá, dijiste que vendrías, me dijo, besando el aire cerca de mi mejilla. Las mujeres a su alrededor me miraron con curiosidad. Ella es mi madre,
Margarita, anunció Jimena, con un tono que sonó más a una disculpa que a una presentación. Las mujeres asintieron con cortesía, pero ninguna hizo el menor esfuerzo por iniciar una conversación conmigo. Jimena se excusó diciendo que tenía que saludar a otros invitados, y me dejó ahí, parada, sola en medio de un mar de extraños que claramente pertenecían a un mundo del que yo jamás sería parte. Busqué un lugar para sentarme y encontré una mesa vacía en una esquina del jardín, lejos del centro de la celebración. Desde ahí podía observarlo todo sin estorbarle a nadie, que era exactamente lo que parecía esperarse de mí. Vi a Cristóbal salir de la casa hacia el jardín. Mi hijo. 42 años, un abogado corporativo de renombre, vestido con un traje que seguramente costaba más de 40,000 pesos. Entró riendo, rodeado por un grupo de hombres que lo orbitaban como si fuera alguien verdaderamente importante. Lo vi moverse entre los invitados con esa seguridad aplastante que solo otorgan el poder y el dinero. Me vio. Sé perfectamente que me vio, porque nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Y luego, simplemente giró la cabeza y continuó su conversación como si yo fuera una silla más del jardín. Invisible. Inexistente. Así me sentí después de 20 años de llamadas sin respuesta. Y así me confirmó el que, efectivamente, lo era. Un mesero se acercó y me ofreció champaña. La tomé solo para tener algo entre las manos, algo que hacer con ellas además de retorcerlas sobre mi regazo. Di un sorbo y el líquido me supo amargo, aunque probablemente era de la marca más cara, del tipo que esta gente bebe como si fuera agua. Miré a mi alrededor y vi familias enteras platicando, riendo, abrazándose. Vi a una mujer mayor, tal vez de mi edad, rodeada de lo que parecían ser sus hijos y nietos, todos colgados de cada palabra que ella decía. Sentí una punzada de dolor tan aguda en el pecho que tuve que cerrar los ojos. Eso era lo que yo había soñado. Eso era lo que pensé que tendría cuando crié a mis hijos. Cuando sacrifiqué mi juventud entera por ellos. Cuando trabajaba dobles turnos para que pudieran ir a buenos colegios. Cuando pasaba noches enteras en vela cuidándolos si tenían fiebre. Los recuerdos empezaron a inundarme como un río desbordado, sin que pudiera detenerlos. Jimena tenía 8 años cuando le dio pulmonía. Pasamos 3 noches en el hospital público y yo no me moví de su lado ni un solo segundo. Le cantaba canciones de cuna para que pudiera dormir. Le leía cuentos. Le prometí que todo iba a estar bien. Cuando por fin nos dieron de alta, me abrazó con sus bracitos flacos y me dijo que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Dónde estaba esa niña ahora? ¿Dónde estaba mi hija, la que me abrazaba y me necesitaba? Cristóbal tenía 12 años cuando murió su padre. Fue un infarto fulminante, sin advertencias, sin tiempo para despedidas. Mi esposo se fue y nos dejó solos. Yo, con 2 niños que criar y una montaña de deudas por pagar. Cristóbal lloró durante semanas. Cada noche entraba a mi cuarto y se acostaba a mi lado porque tenía pánico de que yo también me fuera a morir. Yo lo abrazaba contra mi pecho y le prometía que nunca lo abandonaría, que siempre iba a estar ahí para él. ¡Qué ironía tan cruel! Yo cumplí mi promesa. Fueron ellos quienes me abandonaron a mí. El distanciamiento no ocurrió de la noche a la mañana. Fue gradual, como una enfermedad silenciosa que te va consumiendo por dentro sin que te des cuenta, hasta que ya es demasiado tarde. Cuando Jimena se casó hace 18 años, yo todavía era parte de su vida. Estuve en la boda. Ayudé con los preparativos. Lloré a mares cuando la vi caminar hacia el altar. Pero después de la luna de miel, las llamadas empezaron a espaciarse. Una vez a la semana se convirtió en una vez cada 15 días, luego, una vez al mes, luego, la nada. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, siempre tenía una excusa en la punta de la lengua. Estoy muy ocupada, mamá. Ya sabes cómo es esto de estar recién casados. Roberto y yo estamos viajando mucho por su trabajo. Tengo 1000 cosas que hacer, siempre había algo más importante que yo. Cristóbal se casó hace 15 años. A mí ni siquiera me invitó a la boda. Me enteré 3 meses después cuando una prima lejana lo mencionó de pasada, asumiendo que yo había estado ahí.
Lo llamé hecha un mar de lágrimas, exigiéndole una explicación. Su respuesta fue helada, mecánica, como si estuviera hablando con un cliente molesto y no con la mujer que le dio la vida. Fue una boda pequeña, muy íntima, mamá. No queríamos hacer un circo. Ya sabes que Sofía y yo somos personas muy privadas. No te lo tomes personal, asterisco. ¿Cómo no iba a tomármelo personal? Era mi hijo. Era su boda. Y ni siquiera consideró que yo merecía estar ahí. Esa fue la primera vez que entendí que algo se había roto de forma irremediable en nuestra relación. Que ya no era una simple fase de distanciamiento natural, sino una decisión consciente y calculada de borrarme de sus vidas. Los cumpleaños eran un suplicio. Cada año, sin falta, yo enviaba regalos. Investigaba qué les podía gustar. Gastaba dinero que no me sobraba. Envolvía cada paquete con mis propias manos. Escribía tarjetas larguísimas diciéndoles cuánto los amaba, cuánto me hacían falta. Nunca recibí un simple gracias. Ni un mensaje confirmando que la paquetería había entregado las cosas. Nada. Hace 5 años, le envié a Jimena un abrigo de lana italiana que vi en una boutique y supe que le fascinaría. Me costó 8,000 pesos. 8,000 pesos que saqué de mi fondo de emergencias. Dinero que debía haber usado para arreglar la tubería del baño que goteaba. Se lo mandé con una carta diciéndole que había pensado en ella al verlo, que me recordaba a cuando era niña y le encantaba jugar a ponerse abrigos elegantes. Pasaron las semanas, luego los meses. Nunca supe si se lo puso. Para el cumpleaños de Cristóbal, hace 3 años, le compré una edición de colección de su libro favorito de la infancia. Era un libro con ilustraciones originales y encuadernado en piel. Me costó 7,000 pesos y tuve que recorrer 3 librerías de viejo para encontrarlo. Recordaba cómo amaba esa historia cuando tenía 10 años. Cómo me pedía que se la leyera una y otra vez antes de dormir. Pensé que tal vez ese regalo le recordaría quién era yo, quién había sido yo para él. Se lo envié con una nota que solo decía, ¿recuerdas cuánto te gustaba este libro? Te quiero con toda mi alma, hijo. Mamá. Nunca supe si llegó a sus manos o si terminó en el bote de basura sin siquiera ser abierto. El silencio fue su única respuesta. Como siempre. Las Navidades eran una tortura particular. Pasaba las fiestas completamente sola en mi departamento, viendo películas navideñas en la televisión, haciendo un esfuerzo sobrehumano para no pensar en que Jimena y Cristóbal estaban cenando pavó con sus propias familias sin siquiera mandarme un mensaje de texto. Hace 4 Navidades, me atreví a aparecer en la casa de Jimena sin avisar. Toqué el timbre y ella misma me abrió. La sorpresa en su rostro se transformó en un segundo en una molestia que ni se molestó en ocultar. Mamá, ¿qué haces aquí?, me soltó, tapando la entrada con su cuerpo. Detrás de ella, pude ver un árbol de Navidad inmenso, decoraciones de cristal. Escuché risas de niños. Mis nietos estaban ahí, a unos metros de mí, y yo ni siquiera conocía el sonido de sus voces. Solo quería saludarlos, traerles un regalito, le dije, levantando una bolsa con juguetes que había comprado para los niños. Jimena tomó la bolsa sin mirar adentro. Gracias, mamá, pero estamos en medio de una cena familiar. Hablamos otro día. Que estés bien. Y me cerró la puerta en la cara. Me quedé parada en su pórtico no sé cuánto tiempo, con los ojos clavados en esa madera gruesa, escuchando las risas que se filtraban desde adentro. Cena familiar. Yo era su madre, yo era su familia, y estaba afuera. Excluida. Rechazada. Borrada. Caminé hasta la parada del camión más cercana porque no traía dinero para un taxi. Era Nochebuena y el frío de diciembre me caló hasta los huesos. Llegué a mi departamento pasada la medianoche, me quité los zapatos y me senté en el sillón a oscuras. No encendí las luces del arbolito que había puesto en la esquina de la sala. No puse música. Solo me quedé ahí, en el silencio sepulcral, entendiendo por fin que no importaba cuánto insistiera. No importaba cuántos regalos mandara. No importaba cuántas veces les rogara.
Ellos habían decidido que yo ya no cabía en su mundo. Intenté hablar de esto con ellos una sola vez. Fue hace 2 años. Logré que Cristóbal me contestara el teléfono, cegaramente porque le marqué desde un número desconocido y pensó que era un cliente. Hijo, necesito hablar contigo, le dije con la voz temblorosa. Necesito entender qué pasó. ¿Por qué me han sacado de sus vidas? Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. Luego, un suspiro. Ese suspiro de hartazgo que usa la gente cuando tiene que lidiar con un trámite burocrático. Mamá, no seas dramática. No te tenemos fuera de nada. Simplemente estamos ocupados. Tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias familias. No podemos estar llamándote a cada rato. Pero yo no pido que sea a cada rato, le respondí, tragándome el nudo en la garganta. Solo pido saber de ustedes de vez en cuando. Poder conocer a mis nietos, ser parte de su vida, aunque sea un poquito. Mira, mamá, me interrumpió con una impaciencia cortante. Ya no somos unos niños. No necesitamos que estés encima de nosotros todo el tiempo. Tú hiciste tu trabajo criándonos y te lo agradecemos. Pero ahora tienes que entender que nosotros tenemos nuestro propio camino. No es personal. Así es la vida. Asterisco no es personal. Esas palabras me rebotaron en el cráneo durante días. ¿Cómo no va a ser personal que la carne de tu carne te borre de su existencia? ¿Cómo no va a ser personal que te ignoren deliberadamente durante años? ¿Cómo no va a ser personal que te traten como si fueras un estorbo y no la mujer que se partió el lomo y sacrificó cada gota de su juventud por ellos? Esa conversación terminó con Cristóbal diciéndome que tenía que colgar porque iba a entrar a una junta. No volvimos a hablar después de eso. Pasaron 2 años, y ese fue nuestro último intercambio de palabras hasta el día de hoy. Sentada en esa mesa del jardín, con mi copa de champaña intacta y mi regalo de 12,000 pesos aún guardado en la bolsa, entendí algo con una claridad brutal. Yo no había sido invitada a esta fiesta porque Jimena de pronto hubiera recordado que tenía madre. No había sido invitada por amor, ni por un deseo genuino de verme. Había algo más detrás de ese sobre de papel marfil, algo que aún no lograba ver, pero que podía oler en el aire, en el cruce de miradas furtivas, en la atmósfera cargada de una falsedad asfixiante. Observé a mis 2 hijos moverse entre los invitados. Anfitriones perfectos, sonrientes, exitosos, rodeados de gente que los adulaba. Y me di cuenta de que, para ellos, yo solo era un recordatorio incómodo de un pasado de carencias que preferían enterrar. La música seguía sonando, y las conversaciones fluían a mi alrededor como un río del que yo estaba desterrada. Di otro sorbo a la champaña y dejé que los recuerdos siguieran golpeándome, cada uno más afilado que el anterior. Recordé el día que Jimena se graduó de la universidad. Fue hace 22 años, justo antes de que todo empezara a desmoronarse. Yo estaba en la primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie cuando dijeron su nombre por el micrófono. Después de la ceremonia, la abracé apretado y le dije lo orgullosa que estaba de ella. Ella me devolvió la sonrisa, me abrazó y me dijo, mamá, todo lo que soy es gracias a ti. Esas palabras me mantuvieron a flote durante años. Me aferré a ellas como a un salvavidas cada vez que el silencio me ahogaba. Pero ahora, viendo a la mujer fría y calculadora en la que se había convertido, me preguntaba si alguna vez lo dijo de corazón, o si solo fueron palabras vacías soltadas en el calor del momento. Cuando Jimena se embarazó de su primer hijo, yo me enteré a los 6 meses. Y no fue ella quien me lo dijo. Fue una vecina suya que me topé de casualidad en el supermercado y me felicitó porque pronto iba a ser abuela. Me quedé congelada en medio del pasillo de los cereales, sonriendo como una idiota, mientras la mujer seguía hablando de lo emocionada que yo debía estar. Cuando llegué a mi casa, llamé a Jimena de inmediato. Me contestó al 10º timbre. Su voz sonaba arrastrada, cansada. Hija, me acabo de enterar que estás embarazada, le dije, haciendo un esfuerzo por no sonar a reproche. ¿Por qué no me habías dicho? Hubo un silencio denso. Te lo iba a decir, mamá, respondió por fin. Es solo que he estado a las carreras con los doctores y todo eso. Ya sabes cómo es.
No sabía cómo era, porque ella nunca me incluyó en nada. Le pregunté para cuando nacía, si necesitaba ayuda con el cuarto del bebé, si podía ir a verla. Me dio respuestas cortantes, evasivas. Aún falta, mamá. Ahí vemos. Estoy bien. No te preocupes. Cuando por fin nació mi nieto, me enteré 2 semanas después. 2 semanas. Mi primer nieto llevaba 14 días respirando en este mundo, y yo no tenía la menor idea. Esta vez fue Cristóbal quien metió la pata en un mensaje de texto que me mandó por error. Un mensaje claramente dirigido a otra persona que decía, qué bueno que Jimena y el bebé ya están en casa. Le respondí de inmediato, con el corazón en la garganta, preguntando qué bebé, cuando había nacido, cómo se llamaba. Me llamó 1 hora después. Su voz ya traía ese tono de fastidio que se volvería su sello personal. Mamá, pensé que Jimena te había avisado. El niño nació hace 2 semanas. Se llama Mateo. Todos están bien. Le rogué, le supliqué que me dejara ir a conocer a mi nieto. Me dijo que lo iba a hablar con Jimena y me avisaba. Pasaron 3 meses antes de que se dignaran a dejarme ir a verlos. 3 meses en los que insistí, tragué mi orgullo y supliqué. Llamé cada semana hasta que Jimena cedió, segaramente solo para que dejara de estar molestando. Cuando llegué a su casa ese día, con bolsas llenas de regalitos que había comprado con lo poco que tenía, me recibió en la puerta con el niño en brazos. No me invitó a pasar. Se quedó ahí, plantada en el umbral, dejando que viera al niño desde la entrada. Está precioso, le dije con la vista nublada por las lágrimas. ¿Lo puedo cargar? Está dormidito, mamá. Mejor no lo despertamos, me contestó, seca. Solo quería que lo conocieras. Aquí están sus regalitos, le dije, extendiendo las bolsas con las manos temblorosas. Gracias. Al rato los veo, dijo, agarrándolas sin siquiera asomarse. Ya me tengo que meter, mamá. Le toca comer al niño. Y eso fue todo. Mi primer encuentro con mi nieto duró menos de 5 minutos, parada en el umbral de la casa de mi hija, como si fuera una vendedora de enciclopedias. Lloré todo el trayecto de regreso en el camión. Lloré por ese niño que nunca me conocería de verdad, que crecería sin saber que se siente el abrazo de su abuela, que probablemente ni siquiera sabría mi nombre. Cuando nació su segunda hija, 2 años después, ni siquiera esperé a que me avisaran. Revisé su Facebook de manera obsesiva hasta que vi las fotos del hospital. Una niña. Mi nieta. Mandé un arreglo de flores inmenso a la clínica, pero nunca supe si lo recibió. Envié regalos a su casa, ropita de bebé finísima que me costó meses de ahorros. Nunca recibí confirmación de que la paquetería los hubiera entregado. Era como gritar en el desierto, enviar mensajes al vacío que jamás encontrarían eco. Con Cristóbal fue la misma historia, o peor. Su esposa Sofía se embarazó y me enteré por una publicación que alguien más compartió en redes. Ni siquiera tuvieron la decencia de darme la noticia. Llamé a Cristóbal, pero me mandó a buzón. Le mandé mensajes felicitándolo. Nada. Intenté contactar a Sofía directamente, pero me había bloqueado de todas las plataformas. Era como si yo fuera una plaga de la que necesitaban protegerse, un peligro que debían mantener al margen. Cuando nació la hija de Cristóbal, nadie me dijo una sola palabra. Me enteré 3 meses después cuando una prima subió una foto familiar donde aparecía la bebé. 3 meses. Mi familia entera celebrando a un nuevo miembro, y yo ni enterada de que existía. Intenté ir a verlos. Fui a su casa de improviso, igual que había hecho con Jimena. Toqué el timbre 1, 2, 3 veces, pero nadie abrió, aunque yo sabía perfectamente que estaban adentro porque vi la sombra de alguien moverse detrás de las persianas. Me quedé ahí parada como una imbécil durante media hora, tocando y tocando, hasta que una vecina salió y me preguntó si se me ofrecía algo. Estoy esperando a mi hijo, le expliqué, sintiendo como la humillación me quemaba la cara. La mujer me miró con lástima. Creo que no hay nadie en casa, señora, me dijo con voz suave, aunque las dos sabíamos que era mentira.
Me fui de ahí con el alma hecha pedazos, entendiendo que mis propios hijos preferían esconderse detrás de las cortinas antes que abrirme la puerta y dedicarme 5 minutos de su tiempo. Los cumpleaños de mis nietos eran otra clase de calvario. Enviaba regalos religiosamente para cada uno. Juguetes, ropa, libros. Gastaba lo que no tenía intentando comprar aunque fuera un espacio diminuto en sus vidas. Pero nunca supe si mis nietos rompieron el papel de esos regalos, si les gustaron, si alguna vez supieron quién se los mandaba. Lo más seguro es que Jimena y Cristóbal los recibieran y los guardaran en un closet o los regalaran sin decirles a los niños de dónde venían. Era más fácil así. Era más fácil borrarme del mapa por completo que explicarles por qué la abuela a la que nunca ven les sigue mandando cosas. Hace 2 años, le mandé a Mateo, mi nieto mayor, una bicicleta para su cumpleaños número 8. Me costó 10,000 pesos. 10,000 pesos que me tomó 6 meses juntar, peso sobre peso. Se la envié con una tarjeta que decía, asterisco para mi adorado nieto. Espero que disfrutes esta bicicleta tanto como tu mamá disfrutaba la suya cuando tenía tu edad. Te quiero con toda mi alma aunque no nos conozcamos. Tu abuela, Margarita asterisco. Nunca supe si Mateo se subió a esa bicicleta. Nunca supe si leyó mi tarjeta. Seguramente Jimena la hizo pedazos y la tiró a la basura antes de que el niño pudiera verla. Era más fácil mantener la farsa de que yo, simplemente, no existía. Que por algún misterio de la vida, la abuela no estaba presente. Más fácil que admitir que me habían desterrado de la familia a sangre fría. Miré hacia donde estaba Jimena ahora, rodeada de sus amigas estiradas, soltando una carcajada por algo que alguien había dicho. Me pregunté si alguna vez pensaba en mí. Si alguna vez, en medio de sus días ocupados y perfectos, se detenía un segundo a recordar a la mujer que le dio la vida, que limpió pisos y trabajó de cajera para darle todo lo que necesitaba, que sacrificó cada día de su juventud por ella. Recordé las noches en las que trabajaba en la caja del supermercado y luego me iba a limpiar oficinas de madrugada para poder pagar el colegio de monjas donde Jimena quería estudiar. Recordé cómo mis manos se ponían rojas y se agrietaban de tanto tallar pisos con cloro. Pero yo aguantaba, porque quería que mi hija tuviera las oportunidades que a mí me negaron. Recordé cuando Cristóbal necesitó clases de regularización de matemáticas porque iba a reprobar el año. Esas clases costaban carísimas. Me metí a vender cosméticos de puerta en puerta los fines de semana, caminando bajo el solazo, solo para poder pagarle al maestro. Me dolían tanto los pies que había noches que lloraba en silencio en mi cuarto. Pero lo hice porque era mi niño, porque quería que triunfara, que llegara lejos. Y vaya que llegaron lejos. Los dos llegaron lejísimos. Jimena con su mansión, su marido millonario y sus fiestas de sociedad. Cristóbal con su despacho corporativo, sus trajes de diseñador y su vida inmaculada. Llegaron tan lejos que me dejaron botada en el camino como si yo fuera basura. Como un trapo viejo que ya había cumplido su función y ahora solo estorbaba. Los observé a ambos moverse entre sus invitados y sentí que algo nuevo nacía en mí, algo más allá del dolor. Sentí rabia. Una rabia fría, clara y afilada como un cristal, que empezaba a despertar después de 20 años de estar anestesiada bajo capas de tristeza y negación. Había pasado 2 décadas mendigando su atención, suplicando por las obras de su amor, enviando regalos como si pudiera comprar un pedacito de sus corazones. Y todo ese tiempo, ellos me habían estado ignorando de manera deliberada, consciente, con una crueldad milimétrica. Un mesero pasó y dejó una charola de canapés de salmón en mi mesa. Los miré sin una gota de hambre. Comida carísima servida en platos de porcelana para gente que probablemente ni siquiera la saboreaba, porque estaban acostumbrados a empacharse de lujos. Pensé en mi refrigerador, casi vacío allá en mi casa. En cómo tenía que hacer cuentas con cada ida al mercado para que la pensión me rindiera hasta fin de mes. Pensé en los 10,000 pesos que gasté en esa bicicleta que seguramente terminó arrumbada en un sótano juntando polvo. Pensé en todos los miles de pesos que había tirado en regalos a lo largo de 20 años. Dinero que debía haber usado en mí misma, para vivir más tranquila, para no tener que apretarme el cinturón cada vez que llegaba el recibo de la luz o del agua.
La rabia siguió creciendo. No era una rabia explosiva, de esas que te hacen gritar o aventar platos. Era una rabia helada, calculadora. La rabia de quien por fin se quita la venda de los ojos y ve la verdad desnuda. Mis hijos no me habían olvidado por accidente. No estaban demasiado ocupados sin darse cuenta. Ellos habían elegido borrarme de su mapa. Habían elegido mandarme a buzón. Habían elegido dejar mis mensajes en visto. Habían elegido esconder a sus hijos de mí. Habían elegido cerrarme la puerta en las narices, literal y metafóricamente. Y yo, como una perfecta idiota, había seguido insistiendo, rogando, mandando señales de humo, con la estúpida esperanza de que algún día se acordaran de que yo existía. Pero hoy, sentada en esta fiesta donde claramente yo era un cero a la izquierda, donde ni siquiera entendía por qué me habían invitado después de tanto tiempo, algo hizo cortocircuito dentro de mí. Algo se rompió para siempre, pero no de esa forma que te desgarra el alma. Se rompió de una manera liberadora. Me di cuenta de que ya no quería seguir suplicando. Ya no quería seguir siendo un fantasma para las dos personas que se suponía debían amarme más que a nadie en el mundo. Ya no quería seguir viviendo en esta agonía de esperanza eterna y decepción garantizada. Estaba perdida en mis pensamientos cuando vi a Roberto, el esposo de Jimena, caminar hacia una pequeña tarima que habían montado en el centro del jardín. Era un hombre alto, de unos 50 años, con ese aire de patrón que dan el dinero y el poder. Tomó una copa de champaña y la golpeó suavemente con una cuchara de plata. El tintineo resonó por todo el jardín, y poco a poco, el murmullo de las conversaciones se fue apagando. Todos los invitados voltearon a verlo. Yo me quedé donde estaba, en mi esquina olvidada, sintiendo que el corazón me empezaba a latir más rápido sin saber exactamente por qué. Buenas noches a todos, empezó Roberto, con esa voz engolada de quien está acostumbrado a dar discursos. Gracias por acompañarnos en este día tan especial para celebrar a mi maravillosa esposa. Los invitados aplaudieron y Jimena subió a la tarima junto a él, radiante en su vestido color champaña que seguramente costaba más de lo que yo ganaba en medio año. Se dieron un beso mientras todos aplaudían y yo sentí que se me revolvía el estómago. Roberto siguió hablando de lo afortunado que era de tener a Jimena, de todo el imperio que habían construido juntos, de sus grandes planes para el futuro. Yo lo escuchaba a medias, todavía dándole vueltas al misterio de por qué me habían invitado después de tanto tiempo. Entonces, Roberto dijo algo que me hizo clavarle toda mi atención. También quiero aprovechar este momento para hacer un anuncio muy importante, dijo, paseando la mirada por la multitud. Como muchos de ustedes saben, Jimena y yo hemos estado trabajando en un proyecto muy especial. Hizo una pausa dramática y vi a Cristóbal acercarse a la tarima con una sonrisa de oreja a oreja. Mi hijo subió los escalones y se paró junto a su hermana y su cuñado. Los tres se veían perfectos ahí arriba, como la portada de una revista de gente rica y feliz. Nos emociona anunciar, continuó Roberto, que hemos adquirido un terreno hermoso frente al mar, en Punta Mita, donde vamos a construir una casa de descanso para toda la familia. Una casa donde podremos reunirnos, crear recuerdos y fortalecer nuestros lazos familiares. Los invitados estallaron en aplausos. Yo me quedé pegada a la silla, paralizada. Asterisco familia. Había dicho familia. Pero yo ni siquiera estaba enterada de este proyecto. Nadie me había mencionado una sola palabra, obviamente, porque yo no era parte de esa familia de la que hablaban. Cristóbal tomó el micrófono. Con ese tono profesional y frío de abogado corporativo, continuó, he estado coordinando todos los aspectos legales de esta adquisición. Y quiero decirles que esta casa en la playa no es solo una propiedad. Es un legado que le dejaremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Un lugar donde la familia Garza se reunirá por generaciones. Más aplausos. Sentí que esa rabia fría que había empezado a despertar se convertía en hielo puro en mis venas. La familia Garza. Yo era Margarita Robles. Yo les había dado la vida. Pero claramente, yo no estaba incluida en ese legado. Jimena le quitó el micrófono a su hermano. Y para hacer esto aún más especial, dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos,
queremos que esta inversión sea algo en lo que todos participemos. Entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Jimena me buscó con la mirada entre todos los invitados. Cuando nuestros ojos chocaron, su sonrisa se hizo más grande, pero había algo en ella que me puso la piel de gallina. Mamá, dijo, apuntándome con el dedo. ¿Por qué no subes aquí con nosotros? Todos los invitados voltearon a verme. 50 pares de ojos clavados en mí mientras yo seguía sentada, sin saber qué hacer. Ándale, mamá, insistió Jimena. No seas tímida. Las piernas apenas me respondían, pero logré ponerme de pie. Caminé hacia la tarima, sintiendo el peso de cada mirada clavándoseme en la espalda. Subí los escalones con cuidado, mis zapatos de tacón bajo haciendo ruido contra la madera. Cuando llegué arriba, Jimena me pasó un brazo por los hombros, en un gesto que habría parecido amoroso para cualquiera que no conociera nuestra historia. Miren, le dijo a los invitados. Ella es mi madre, Margarita. Después de tantos años, por fin está aquí con nosotros. Había algo en la forma en que pronunció esas palabras que sonó asquerosamente falso. Ensayado. Roberto retomó la palabra. Como les decía, queremos que esta casa sea una inversión familiar, y para eso, necesitamos que todos los miembros de la familia aporten su granito de arena. Mi corazón empezó a golpear contra mis costillas. ¿A dónde iba todo esto? Cristóbal me miró directamente a los ojos. Mamá, yo sé que papá te dejó la casa donde vivías con él. La casa que vendiste hace unos años. Sentí como si me hubieran quitado el piso. ¿Cómo sabía eso? Yo había vendido esa casa en la colonia del Valle hace 5 años, cuando el predial y el mantenimiento se volvieron imposibles de pagar y necesité algo más chico. Con ese dinero había comprado mi departamentito actual y me había quedado un colchón en el banco. Hemos estado pensando, continuó Jimena, apretándome el hombro con más fuerza de la necesaria, que sería maravilloso si pudieras aportar ese dinero que tienes guardado para esta inversión familiar. Así tú también tendrías una parte de la casa en la playa. Podrías ir a visitarnos, pasar tiempo con tus nietos. Todo hizo clic en mi cabeza como un rompecabezas macabro. Por eso me habían invitado. Por eso, después de 20 años de un silencio absoluto, de pronto recibí una invitación elegante a esta fiesta. No era porque me extrañaran. No era porque se hubieran dado cuenta del daño que me hicieron. Era porque necesitaban mi dinero. Necesitaban los ahorros que me quedaban de la venta de la única propiedad que tuve en mi vida. La casa que mi esposo y yo compramos con tanto sacrificio. Donde los criamos. Donde construimos una vida. ¿Cuánto te quedó de esa venta, mamá?, me preguntó Cristóbal, como si estuviera en una mesa de negocios y no hablándole a su madre frente a 50 extraños. No podía hablar. Las palabras se me habían hecho un nudo de alambre en la garganta. Roberto intervino con una sonrisa que pretendía ser amable. Mira, Margarita, sé que esto te toma por sorpresa, pero piénsalo. Sería una forma de asegurar tu lugar en la familia, una inversión en el futuro de tus nietos. Y claro, podrías usar la casa cuando quisieras. Sería tu casa también. Mentiras. Todo era una vil mentira. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que evitaban mirarme de frente. En cómo Jimena me había soltado el hombro y ahora mantenía su distancia física, aunque estuviéramos en la misma tarima. Nosotros estamos poniendo la mayor parte, añadió Jimena. Pero pensamos que querría ser parte de esto. Después de todo, es tu familia. Asterisco tu familia. Esas palabras sonaban huecas saliendo de la boca de alguien que no me había llamado en 20 años. De alguien que me había cerrado la puerta en la cara cuando fui a conocer a su hijo. De alguien que me había bloqueado, ignorado y despreciado. Cristóbal sacó un folder que traía preparado. Ya tengo todos los documentos listos, dijo con eficiencia de abogado. Solo necesitamos que firmes aquí y que hagas la transferencia. Estamos hablando de unos 3 millones de pesos, ¿verdad, mamá? Que es más o menos lo que te quedó libre de la venta después de comprar tu departamentito. Yo seguía sin poder articular palabra. 3 millones de pesos.
Era exactamente, al centavo, lo que me quedaba en el banco. ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo se habían puesto a investigar mis finanzas a mis espaldas? La respuesta era obvia. Cristóbal era un abogado con poder. Tenía contactos. Había formas de averiguar esas cosas. Habían planeado todo esto con una frialdad escalofriante. La invitación después de 20 años, la fiesta de lujo, el anuncio frente a toda esta gente, todo estaba diseñado para acorralarme. Para hacerme sentir que por fin tendría un lugar en la familia si, y solo si, les entregaba mi dinero. Ándale, mamá, dijo Jimena con una impaciencia que ya no podía ocultar. No es tan complicado. Es una excelente inversión. La plusvalía va a subir muchísimo. Y además, por fin vas a poder convivir con tus nietos en un ambiente familiar. ¿No es eso lo que siempre has querido? Sí. Era lo que siempre había querido. Pero no así. No comprado con los ahorros de toda mi vida. No como parte de un plan maquiavélico donde yo solo era un cajero automático del que por fin habían decidido sacar dinero después de ignorarme 2 décadas. Todos los invitados nos miraban, expectantes. Algunos sonreían, probablemente pensando que estaban presenciando un momento familiar muy conmovedor. Otros se veían incómodos, como si pudieran oler la tensión real detrás de esta farsa. Miré a mis 2 hijos. Jimena con su vestido carísimo y su vida de aparador. Cristóbal con su traje de diseñador y su actitud de tiburón. Yo los había criado sola después de que su padre murió. Les di de comer, los vestí, les pagué las escuelas. Trabajé hasta que las manos me sangraron y los pies ya no me sostenían. Sacrifiqué todo, absolutamente todo, para darles oportunidades. Y ahora estaban ahí, frente a mí, pidiéndome lo último que me quedaba. No, no pidiéndolo. Exigiéndolo, acorralándome en público. Miré el folder que sostenía Cristóbal, con los papeles ya redactados. Qué conveniente que ya lo tuviera listo. Qué conveniente que supiera la cantidad exacta. Qué conveniente que hubieran elegido hacer esto frente a todos estos testigos, apostando a que yo sería demasiado educada, o estaría demasiado avergonzada, o demasiado desesperada por su cariño, como para decir que no. Durante 20 años, yo había mendigado su atención. Había suplicado por una llamada, por una visita, por cualquier maldita señal de que aún les importaba. Y en 20 años, nunca me dieron nada. Ni su tiempo, ni su cariño, ni un triste mensaje de texto. Pero ahora que necesitaban mi dinero, ahora sí aparecía la familia. Ahora sí había invitaciones, y sonrisas, y discursos sobre crear recuerdos juntos. Entonces, mamá, preguntó Roberto, rompiendo el silencio que ya se había alargado demasiado. ¿Qué dices? ¿Quieres ser parte de este proyecto familiar? Todos los ojos estaban clavados en mí. Jimena, Cristóbal, Roberto y los 50 invitados, esperando mi respuesta. En ese preciso instante, algo dentro de mí que llevaba años agrietándose, por fin se rompió por completo. Pero, como dije, no se rompió con dolor. Se rompió con una liberación absoluta. Como si me quitaran unas cadenas pesadísimas. Como si se abriera una puerta. Como despertar de una pesadilla larguísima y darte cuenta de que, por fin, tienes el control. Los miré a todos, uno por uno. Vi la avaricia mal disimulada en los ojos de Roberto. Vi la impaciencia en la cara de Jimena. Vi el cálculo frío en la expresión de Cristóbal. Y algo dentro de mi alma dijo, basta. Basta de suplicar. Basta de rogar. Basta de mandar regalos a un agujero negro. Basta de llamadas sin respuesta. Basta de fingir que las cosas iban a cambiar algún día. Basta de aferrarme a la esperanza de que mis hijos recordarían a la mujer que les dio todo. Basta de ser invisible. Basta de serles útil solo cuando necesitaban algo de mí. Basta de todo. Mi respiración se calmó. Mi corazón dejó de golpear tan deprisa. Una claridad helada y perfecta se instaló en mi mente. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No iba a gritar. No iba a hacer un escándalo. No les iba a dar esa satisfacción.
Iba a hacer algo muchísimo más efectivo. Iba a desaparecer. Pero primero, tenía que bajarme de esa tarima con la poca dignidad que me quedaba. Respiré hondo y miré a Jimena directo a los ojos. Necesito pensarlo, dije, con una voz que, para mi sorpresa, salió firme y clara. Es muchísimo dinero y es una decisión importante. Vi cómo se le tensó la mandíbula. Mamá, no hay mucho que pensar, me contestó con una sonrisa forzada que parecía una mueca. Es una oportunidad única. El terreno se va a vender pronto y necesitamos cerrar el trato esta misma semana. ¿Esta semana? Por supuesto. La presión no era accidental. Cristóbal intervino, sacando una pluma del bolsillo del saco. Mira, mamá, si firmas los documentos ahorita, yo puedo procesar todo mañana a primera hora. Es un trámite sencillísimo. Solo necesito acceso a tu cuenta para hacer la transferencia. Acceso a mi cuenta. Querían meterle mano a mi cuenta del banco, la única seguridad que me quedaba después de una vida entera de partirme el lomo. No, dije, simplemente. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera analizarla. El silencio que siguió fue pesadísimo, asfixiante. Roberto soltó una risita nerviosa. ¿Cómo que no, Margarita? ¿No entiendes que esto es por tu propio bien también? Por mi propio bien, repetí, sintiendo cómo esa rabia helada se volvía sólida dentro de mí. Por mi propio bien habría sido que me llamaran una sola vez en 20 años. Por mi propio bien habría sido conocer a mis nietos. Por mi propio bien habría sido que me invitaran a sus vidas y no solo a esta fiesta cuando les surgía mi dinero. Las caras de Jimena y Cristóbal se endurecieron como piedra. Algunos invitados empezaron a murmurar entre ellos. Mamá, no hagas esto aquí, siseó Jimena entre dientes. No vayas a hacer un teatrito. ¿Un teatrito? Yo no había sido la que organizó esta emboscada pública. Yo no había sido la que planeó humillarme frente a 50 extraños. Yo no había sido la que investigó mis cuentas de banco a mis espaldas. Bajen la voz, por favor, dijo Roberto, mirando a los invitados con evidente incomodidad. Podemos hablar de esto en privado. No hay nada de qué hablar, le contesté. No voy a firmar nada. No les voy a dar mi dinero. Y ahora, me voy a retirar. Bajé de la tarima sin esperar respuesta. Me temblaban las piernas, pero siguieron moviéndose. Un pie delante del otro. Escuché a Jimena llamarme, pero no volteé. Escuché pasos detrás de mí, pero no me detuve. Llegué a mi mesa, agarré mi bolsa con el regalo de plata que jamás entregaría y caminé hacia la salida del jardín. Cristóbal me alcanzó antes de que pudiera entrar a la casa. Me agarró del brazo con fuerza. Tú no te puedes ir así, mamá, me dijo con una voz baja y amenazante. Suéltame, le respondí, tratando de zafarme. Tienes que entender algo, continuó él, apretándome más. Esa casa es una inversión inteligente. Si no le entras, no esperes tener acceso a ella nunca. No esperes venir a visitarnos. No esperes ser parte de nuestras vacaciones familiares. Lo miré directo a los ojos. Yo no espero nada de ustedes. Llevo 20 años sin esperar nada. ¿Y sabes qué? Por fin lo entendí. Ustedes no se olvidaron de mí. Ustedes eligieron olvidarme. Y yo elegí quedarme ahí, suplicando como una idiota. Pero eso se acabó. Algo en mi tono debió haberlo tomado por sorpresa, porque por fin me soltó el brazo. Mamá, empezó a decir, pero lo corté de tajo. No me lemes mamá. A las madres, sus hijos las llaman por teléfono. Las madres conocen a sus nietos. Las madres son parte de la familia. Yo no soy tu madre. Solo soy una vieja con dinero que de pronto les resultó conveniente. Me di la vuelta y seguí caminando. Esta vez, nadie me detuvo. Salí de esa casa, de ese jardín perfecto, de esa farsa de familia feliz. Pedí un taxi desde la calle y esperé bajo la luz de un farol mientras la fiesta continuaba adentro como si nada hubiera pasado. Seguramente Roberto ya estaba proponiendo otro brindis, distrayendo a los invitados, salvando las apariencias.
Cuando llegó el taxi, me subí y le di la dirección al chofer. Miré por la ventana cómo nos alejábamos de esa mansión iluminada. Y en ese instante, con una lucidez que nunca en mi vida había tenido, supe exactamente lo que iba a hacer. No iba a seguir rogando. No iba a seguir esperando. No iba a seguir siendo el fantasma que solo existía cuando ellos lo necesitaban. Iba a desaparecer de verdad. Por completo. Y cuando lo hiciera, iba a ser de tal forma que jamás, nunca en la vida, pudieran encontrarme ni tocar un solo peso de lo que era mío. El taxi avanzó por las calles oscuras y sentí que cada kilómetro que me alejaba de esa casa era un kilómetro hacia mi libertad, hacia mi nueva vida, hacia la mujer que debía haber sido hace 20 años cuando empezó el silencio. Pero más vale tarde que nunca. Llegué a mi departamento pasada la medianoche. Me quité el vestido color vino y lo doblé con cuidado, sabiendo que jamás me lo volvería a poner. Me puse mi bata vieja y me senté en la mesa de la cocina con una taza de té que no tenía la menor intención de tomarme. Solo necesitaba sentir algo caliente entre las manos mientras mi mente trabajaba a una velocidad y con una claridad que nunca antes había experimentado. No sentía dolor. No sentía tristeza. Sentía pura y fría determinación. Saqué una libreta y empecé a escribir una lista. No era una lista emocional. Era práctica, metódica, definitiva. 1. Cambiarme el nombre legalmente. 2. Vender el departamento. 3. Cerrar todas mis cuentas del banco y abrir unas nuevas en otra institución. 4. Dar de baja mi número de celular. 5. Borrar todas mis redes sociales. 6. Contactar a un notario para cambiar mi testamento. La lista seguía. Cada punto era un paso hacia mi desaparición absoluta. No iba a dejar rastros. No iba a dejar puertas entreabiertas. No les iba a dar la más mínima oportunidad de encontrarme la próxima vez que se les ofreciera algo de mí. Me quedé despierta toda la noche planeando cada detalle. Cuando amaneció el lunes, me vestí con ropa cómoda y salí de mi departamento con un propósito inquebrantable. Mi primera parada fue el despacho de una abogada que encontré en internet, una que no tenía absolutamente ninguna conexión con Cristóbal ni con su círculo de tiburones corporativos. Era una mujer de unos 50 años llamada Silvia Paredes. Le expliqué mi situación sin meterle demasiada crema a los tacos emocionales, solo los hechos crudos. Quiero cambiar mi nombre completo, le dije. Y necesito hacerlo de una manera que sea casi imposible de rastrear. La licenciada Silvia me miró con esos ojos de quien ha escuchado 1000 historias peores. No me juzgó. No me preguntó si estaba segura. Simplemente asintió y empezó a explicarme el proceso. Nos va a tomar más o menos 3 meses, me dijo. Tenemos que meter la solicitud al juzgado civil, publicar el edicto en el periódico oficial y esperar el plazo legal por si hay oposiciones. 3 meses. Podía esperar 3 meses. Había esperado 20 años por un cariño que nunca llegó. Bien podía esperar 3 meses por mi libertad. Y el testamento, le pedí. También necesito cambiarlo. Silvia sacó unos formatos y empezó a hacerme preguntas. ¿Tiene beneficiarios actuales? Sí, le contesté. Mis 2 hijos. Pero quiero borrarlos por completo. Quiero que todo lo que tengo pase a una fundación de beneficencia cuando yo me muera. Ella anotó todo sin hacer un solo comentario. También necesito revisar cualquier papel donde ellos puedan aparecer como contactos de emergencia, poderes notariales o beneficiarios de seguros. Quiero que los borre de absolutamente todo. Silvia levantó la vista. Esto es muy definitivo, señora Robles. ¿Está completamente segura? La miré fijo a los ojos. Para ellos, yo dejé de existir hace 20 años. Ya es hora de que ellos dejen de existir para mí también. Solo que esta vez, va a ser legal y permanente. Ella asintió y siguió tomando notas. Vamos a revisar todo. Cuentas bancarias, seguros, propiedades, documentos médicos. Nos vamos a asegurar de que no tengan acceso ni a un alfiler que sea suyo.
Le pagué un anticipo de 20,000 pesos y salí de ahí con un folder lleno de papeles que tenía que firmar. Mi siguiente parada fue el banco. Pedí hablar con el gerente y le expliqué que necesitaba cerrar todas mis cuentas y abrir unas nuevas en un banco completamente distinto. El hombre me miró confundido. ¿Hubo algún problema con nuestro servicio, señora? No, le respondí. Solo necesito hacer cambios drásticos en mi vida financiera. Es un asunto personal. Me ayudó a cerrar las cuentas. Me entregó cheques de caja con el dinero que tenía en cada una. 4,300,000 pesos en total. Todo lo que me quedaba de la venta de la casa, más los ahorritos que había juntado peso a peso durante años. Salí de ahí y me fui directo a otro banco al otro extremo de la ciudad. Abrí cuentas nuevas a mi nombre actual, sabiendo que en 3 meses las cambiaría al nombre nuevo. Deposité todo el dinero y exigí que no hubiera información pública asociada a esas cuentas. Regresé a casa exhausta, pero con una satisfacción inmensa por lo que había logrado en un solo día. Durante las siguientes semanas, seguí ejecutando mi plan con precisión de cirujano. Contraté a una inmobiliaria para vender mi departamento. Les dije que me urgía vender y que estaba dispuesta a bajar un poco el precio. En 2 semanas, tuve 3 ofertas. Acepté la mejor, una pareja joven que me pagó 3,5 millones de pesos de contado. No era todo lo que valía el departamento, pero me tenía sin cuidado. Lo que importaba era la rapidez y cerrar ese capítulo de una vez por todas. Mientras tanto, busqué un lugar nuevo para vivir. Algo pequeño en otra ciudad donde ni las moscas me conocieran. Encontré un departamentito en San Pancho, un pueblito costero en Nayarit, a horas de distancia. Era un lugar tranquilo, con vista al mar, y costaba una fracción de lo que yo pagaba aquí. Empecé a empacar mis cosas poco a poco. Lo más doloroso fue decidir qué hacer con las fotografías. Esas malditas fotos que tapizaban mis paredes, recordándome todos los días lo que había perdido. Jimena de niña sonriéndome. Cristóbal con su uniforme. Las navidades. Los pasteles de cumpleaños. Los viajes a Acapulco cuando éramos pobres pero estábamos unidos. Fui descolgando cada marco y sacando las fotos. Las miré una por una, permitiéndome sentir el dolor por última vez. Tragarme las lágrimas. Luego, las metí todas en una caja de cartón. No las tiré a la basura. Todavía no tenía el corazón tan duro para hacerlo. Pero las guardé al fondo de un closet, lejos de mi vista. Cuando terminara la mudanza, ya decidiría si les prendía fuego o si simplemente las dejaba ahí, olvidadas en la oscuridad. Cancelé mi número de Telcel. Ese número que había tenido por 15 años. El número que Jimena y Cristóbal tenían guardado en sus contactos pero que jamás marcaban. Lo di de baja y compré un chip nuevo de prepago en un Oxxo, de esos que no te piden ni el nombre. Borré mi cuenta de Facebook, la única red social que tenía. Borré años de publicaciones que nadie había comentado, fotos a las que nadie le había dado me gusta, mensajes que envié y que se quedaron en visto. Fue una liberación indescriptible ver cómo esa cuenta desaparecía con un simple clic. Cambié mi correo electrónico. Cerré el viejo, ese donde me llegaban los recordatorios de los cumpleaños de mis hijos que nunca celebraba con ellos. Abrí uno nuevo con un nombre genérico que nadie podría asociar conmigo. Pasaron las semanas y yo seguía trabajando en mi plan con la devoción de alguien que, por fin, ha encontrado su misión en la vida. Un día, recibí una llamada en mi teléfono viejo, justo días antes de que la línea muriera por completo. Era Cristóbal. El corazón me dio un vuelco, pero no de esperanza, sino de pura rabia. Contesté sin decir una palabra. Mamá, dijo su voz al otro lado. Tenemos que hablar. Se hizo un silencio. Mira, sé que las cosas se salieron un poco de control en la fiesta de Jimena. Tal vez no te lo planteamos de la mejor manera. Tal vez, repetí, con voz plana. Cristóbal soltó un suspiro. El punto es que la oferta sigue en pie. De hecho, conseguimos un mejor precio por el terreno en Punta Mita. Ahora solo necesitaríamos que le entraras con 3 millones en lugar de los 4.
Qué generosos, dije, sin una gota de emoción. Ándale, mamá. No te pongas así. Es una buena inversión. Y además, sería buenísimo para todos tener un lugar donde juntarnos. Podrías ver más a los niños. ¿Dónde había escuchado yo ese mismo cuento? Ah, sí. En el jardín de la mansión de Jimena cuando me quisieron emboscar frente a 50 personas. No me interesa, Cristóbal. Punto final. Pero mamá, empezó a decir. No me vuelvas a buscar, lo interrumpí. No quiero saber nada de tu casa en la playa, ni de tus inversiones, ni de tu vida. Hubo un silencio de sorpresa total al otro lado. Estás siendo una dramática, mamá. ¿Tú crees que soy una dramática?, le pregunté, sintiendo que la sangre me hervía. ¿20 años sin que me eches una llamada, y yo soy la dramática? ¿20 años suplicando que me volteen a ver, y yo soy la dramática? Ay, mamá, ya vas a empezar con lo mismo, dijo con ese tonito de fastidio que me sabía de memoria. Siempre exageras todo. No te llamamos porque estamos ocupados. Tenemos vidas, responsabilidades. No podemos estar a tu disposición todo el día. Yo no pedí que estuvieran a mi disposición todo el día, le contesté. Pedí que me llamaran una maldita vez al año. Pedí conocer a mis nietos. Pedí ser parte de su vida de alguna forma. Y ustedes decidieron, de manera muy consciente, que yo no importaba. Y ahora que necesitan dinero, de pronto sí importo. Así no funcionan las cosas, y lo sabes perfectamente. Mira, si no quieres invertir en la casa, está bien, me soltó. Pero luego no vengas chillando que quieres ir a visitarnos o pasar tiempo con la familia. La familia, repetí. ¿Qué familia, Cristóbal? Tú no eres mi familia. La familia se cuida. La familia contesta el teléfono. La familia no se desaparece 2 décadas y luego regresa estirando la mano para pedir dinero. Estás siendo ridícula, dijo, levantando la voz. ¿Sabes qué, mamá? Haz lo que se te pegue la gana, pero no esperes que te andemos rogando para que seas parte de nuestras vidas. Ustedes nunca me han rogado nada, le respondí. Fui yo la que rogó. Pero eso ya se acabó. Y le colgué. Inmediatamente después, apagué el teléfono, le saqué el chip y lo hice pedacitos con unas tijeras. Ese número dejó de existir en ese mismo instante. Y con él, la última cuerda que Jimena y Cristóbal tenían para amarrarme. 3 meses después, mi metamorfosis estaba completa. El juez civil había aprobado mi cambio de nombre. Yo ya no era Margarita Robles. Ahora era Soledad Olvera. Un nombre nuevo para una vida nueva. Todavía me sonaba raro cuando lo decía en voz alta, pero era mío. Mi departamento se había vendido y entregado. Ya no vivía en aquella ciudad gris. Me había mudado a ese pueblito costero donde nadie me conocía, donde podía caminar por la playa cada mañana sin el miedo de toparme con los fantasmas de mi pasado. Mi nuevo departamentito era chico, pero me bastaba y me sobraba. Tenía un balconcito con vista al mar donde me tomaba mi café de olla cada amanecer. Era pura paz. Era silencio. Era libertad. Había transferido todo mi dinero a las cuentas nuevas bajo mi nuevo nombre. Casi 8 millones de pesos en total, entre lo que tenía ahorrado y lo de la venta del departamento. Era más que suficiente para vivir como reina el resto de mis días, si me administraba bien. La licenciada Silvia Paredes había terminado todos los trámites legales. Jimena y Cristóbal habían sido borrados de absolutamente todo. Mi testamento ahora le dejaba cada centavo a una casa hogar que recogía a ancianas abandonadas por sus familias. Era irónico y perfecto a la vez. Mi seguro de vida tenía al mismo beneficiario. En mis papeles médicos ya no aparecían ellos como contactos de emergencia. Si me pasaba algo, la única a la que iban a llamar era a Silvia, que había aceptado ser mi representante legal para cualquier eventualidad. Durante 6 meses, no supe nada ni de Jimena ni de Cristóbal. 6 meses de un silencio absoluto, que para ser sincera, no era muy distinto a los últimos 20 años. Con la única diferencia de que ahora el silencio era mi decisión, no la de ellos.
Yo era la que me había esfumado. Yo era la que había cortado los lazos de un hachazo. Y se sentía tan bien. Se sentía poderoso. Hice amistad con algunas personas en mi nuevo rumbo. Doña Berta, una señora de 72 años que vivía en el piso de abajo, subía a tomar café conmigo 2 veces a la semana. Me platicaba de sus hijos que vivían en Monterrey, pero que le marcaban todos los domingos sin falta. Yo sonreía y asentía, sin contarle mi historia. Para ella, yo solo era Soledad, una viuda que había decidido venirse a retirar cerquita del mar. Una tarde de octubre, 6 meses después de la famosa fiesta de Jimena, mi teléfono nuevo sonó. Era un número que no conocía, pero traía la alada de mi antigua ciudad. Dudé un segundo antes de contestar. Bueno, dije con cautela. Señora Margarita Robles, preguntó una voz de hombre que no reconocí. Yo ya no uso ese nombre, le contesté. ¿Quién habla? Soy el licenciado Diego Ríos. Represento a su hijo, el señor Cristóbal Garza. Necesito localizarla con carácter de urgencia. El corazón se me desbocó, pero mantuve la voz firme como una tabla. ¿Cómo consiguió este número? Llevamos meses tratando de dar con usted, señora. Su número anterior fue cancelado. Su departamento se vendió. Usted no aparece en ningún registro público. Su hijo está sumamente preocupado. Mi hijo no se ha preocupado por mí en 20 años, le solté. ¿Qué es lo que quiere? El abogado se aclaró la garganta, incómodo. Se trata de un asunto familiar de suma importancia. Necesitamos que regrese a la ciudad para firmar unos documentos. Yo no voy a firmar nada, le dije. Y no voy a regresar. Le vuelvo a preguntar, ¿cómo consiguió este número? El abogado titubeó. Su antigua representante, la licenciada Paredes, nos proporcionó el contacto. Sentí un pinchazo de traición, pero entendí que Silvia tenía obligaciones legales. Si le habían llegado con una orden del juez o algo parecido, seguro no tuvo más remedio que soltar la información. ¿Qué clase de documentos?, pregunté por fin. Es algo que necesito discutir con usted en persona, señora. Es de naturaleza muy delicada. No, dije, tajante. Lo que tenga que decirme, me lo dice ahorita por teléfono, o no me lo dice nunca. Se hizo un silencio largo. Muy bien, dijo por fin. Se trata de su difunto esposo. ¿Qué tiene que ver él?, pregunté, confundida. Mi marido murió hace 23 años. Sí, señora. Pero recientemente se descubrió que él tenía una cuenta bancaria de la que nadie sabía nada. Una cuenta con fondos considerables. Como su viuda, usted tiene derecho a esos fondos. Pero necesitamos su firma para poder procesar la sucesión intestamentaria. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, pregunté, yendo al grano. El abogado volvió a dudar. Aproximadamente 3 millones de pesos, ya con los intereses acumulados. 3 millones de pesos. Exactamente, peso por peso, la cantidad que querían exprimirle a mis cuentas para su casita en la playa. Qué conveniente que, de la nada, apareciera una cuenta perdida. Escuche, licenciado Ríos, le dije con una voz tan serena que hasta a mí me sorprendió. Le voy a ser muy clara. No me interesa ese dinero. Si es parte de la herencia de mi marido y mis hijos también son herederos, que se queden con todo. No me interesa un solo centavo. Pero señora, empezó a protestar. Y otra cosa, lo interrumpí. No me vuelvan a buscar. No me vuelvan a llamar. No me vuelvan a mandar abogados ni investigadores privados. Yo elegí desaparecer de sus vidas de la misma forma en que ustedes me desaparecieron de las suyas durante 20 años. La única diferencia es que lo mío es permanente. Señora Robles, por favor. Ya no soy Margarita Robles, le dije. Ese nombre ya no existe legalmente. Y la pendeja que yo era, tampoco. Que pase buena tarde, licenciado Ríos. Y le colgué. Bloqueé el número enseguida. El corazón me latía a 1000 por hora, pero no de miedo, ni de tristeza. Era pura adrenalina. Me habían tratado de buscar.
Habían contratado abogados. Se habían inventado un cuento chino sobre una cuenta de banco perdida. Todo para dar conmigo. Todo porque por fin se habían dado cuenta de que ya no podían acceder a mí ni a mi chequera. Me serví un vaso de agua y salí al balcón. El sol se estaba metiendo sobre el Pacífico, pintando el cielo de naranjas y rosas. Respiré la brisa salada y me permití saborear la victoria. Habían pasado 6 meses buscándome. 6 meses rastreándome. Y yo, simplemente, me les había vuelto humo. Pero yo sabía que esto no se iba a quedar así. Yo conocía a mis hijos. Conocía su terquedad cuando se les metía algo entre ceja y ceja. No se iban a dar por vencidos tan fácil. Una semana después, recibí un sobre Manila por correo certificado. Venía de un juzgado civil. Lo abrí con las manos temblando. Era un citatorio. Cristóbal me estaba demandando por abandono de responsabilidades familiares. Leí el documento sin dar crédito a lo que veían mis ojos. Alegaba que yo, como madre, tenía la obligación moral y económica de apoyar a mi familia. Que yo había hecho promesas verbales de aportar a inversiones familiares. Que mi desaparición repentina le había causado daño psicológico a unos nietos que apenas y me habían visto la cara. Era un chiste de mal gusto. Era ridículo. Pero era un papel oficial. Llamé a Silvia de inmediato. Me llegó el citatorio, le dije. ¿De verdad me pueden demandar por esto? Silvia soltó un suspiro pesado. Pueden intentarlo, pero no tienen caso. Usted no tiene ninguna obligación legal de darles un peso. Las promesas verbales son imposibles de probar en un tribunal. Y el abandono de responsabilidades familiares aplica para padres con hijos menores de edad o dependientes económicos, no al revés. Entonces, ¿por qué lo hacen?, pregunté. Para presionarla, me contestó Silvia. Quieren asustarla para que dé la cara. Para que negocie. Quieren que el desgaste del proceso legal la doblegue hasta que usted ceda y les dé lo que quieren. ¿Qué hago entonces?, le pregunté. Presentarse a la audiencia, respondió. Lamentablemente, no puede ignorar un citatorio judicial. Pero yo voy a estar ahí con usted. Y les vamos a dejar clarísimo que no tienen ningún derecho ni sobre su dinero, ni sobre su vida. La audiencia estaba programada para dentro de un mes. Un mes en el que tendría que regresar a la ciudad que había dejado atrás, darle la cara a los hijos que me habían tirado a la basura, y defender mi derecho a desaparecer de sus vidas de la misma forma en que ellos desaparecieron de la mía. No tenía miedo. Tenía coraje. Un coraje frío y justiciero que me inyectaba fuerza en las venas. Pasé ese mes preparándome mentalmente. Practiqué frente al espejo lo que iba a decir. Organicé todos los papeles que respaldaban mi historia. Los recibos de las paqueterías de los regalos que mandé por años. Las capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp en doble palomita azul. Los registros de las llamadas que nunca me devolvieron. Todo. Si querían jugar sucio, yo les iba a demostrar exactamente qué tan sucia había sido su conducta durante 2 décadas. El día de la audiencia, llegué a los juzgados con Silvia a mi lado. Llevaba puesto un traje sastre gris muy sencillo y el pelo recogido. Me veía presentable, pero no intimidada. Cuando entré a la sala, vi a Cristóbal sentado con su abogado. Jimena también estaba ahí, vestida de punta en blanco como siempre. Roberto estaba sentado en las bancas de atrás. Me clavaron la mirada cuando entré, y vi algo en sus ojos que me llenó de una satisfacción profunda. Sorpresa. No se esperaban que yo llegara caminando con la frente tan en alto. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre de unos 60 años, con cara de pocos amigos. Se sentó y revisó los expedientes frente a él frunciendo el ceño. Muy bien, empezó, mirando por encima de sus lentes de lectura. Estamos aquí por la demanda interpuesta por el señor Cristóbal Garza en contra de su madre, la señora Margarita Robles, por abandono de responsabilidades familiares e incumplimiento de promesas verbales. Antes de iniciar, necesito aclarar un punto. El juez me miró directamente. Señora, tengo aquí documentos que indican que su nombre legal fue cambiado hace 6 meses.
Usted ya no es Margarita Robles, sino Soledad Olvera. ¿Es correcto? Sí, su señoría, respondí con voz clara y fuerte. Es correcto. Vi cómo Cristóbal y Jimena intercambiaron miradas de confusión pura y rabia. El juez asintió. Procederemos entonces usando su nombre legal actual. Licenciado Ríos, proceda con sus argumentos. El abogado de Cristóbal se puso de pie. Su señoría, mi cliente y su hermana han sufrido un abandono emocional y financiero por parte de su madre. La señora, empezó a decir Robles, pero se corrigió, la señora Olvera, desapareció sin dejar rastro hace 6 meses, cortando todo contacto con su sangre. Esto ha causado un daño emocional considerable, especialmente a los nietos menores de edad, que extrañan profundamente a su abuela. Tuve que morderme el labio para no soltar una carcajada amarga. Los nietos que ni siquiera me conocían me extrañaban. Vaya novela. Además, continuó el abogado, la señora se había comprometido verbalmente a aportar capital para un proyecto familiar, una inversión inmobiliaria que mis clientes habían planeado contando con su participación. Al desaparecer la señora, mis clientes perdieron la oportunidad de cerrar dicha inversión, causándoles un daño patrimonial. Silvia se puso de pie de un salto. Objeción, su señoría. No existe una sola prueba por escrito de esas supuestas promesas verbales. Y en cuanto al supuesto abandono emocional, traemos evidencia documental de sobra que demuestra que la situación fue exactamente a la inversa. El juez levantó una mano. Llegaremos a eso. Licenciado Ríos, ¿tiene usted alguna prueba tangible de estas promesas verbales? El abogado titubeó. Tenemos testimonios de los presentes en la fiesta de cumpleaños donde se discutió el tema. Asterisco testimonios de la gente que invitaron a la emboscada pública, pensé. El juez parecía escéptico. Continué. Me gustaría llamar a la señora Jimena Garza al estrado para testificar. Jimena se levantó y caminó hacia la silla de los testigos. Se veía perfecta, ni un solo cabello fuera de lugar, su ropa fina e impecable. Juró decir la verdad y se sentó. Señora Garza, empezó su abogado. ¿Puede describir la relación que ha tenido con su madre a lo largo de los años? Jimena respiró profundo y puso su mejor cara de víctima de telenovela. Mi madre siempre ha sido una persona muy difícil, comenzó. Después de que mi papá murió, se volvió muy demandante, siempre necesitada de atención constante. Yo intenté mantener el contacto, pero era agotador. Cada plática terminaba en reclamos porque no la visitábamos lo suficiente, porque no le hablábamos lo suficiente. Era una carga emocional muy pesada. Apreté los puños debajo de la mesa, pero mantuve la cara de piedra. Y respecto a la inversión inmobiliaria, continuó el abogado. Sí, respondió Jimena. Pensamos que sería una oportunidad maravillosa para por fin tener un lugar donde reunirnos como familia, un lugar donde mi mamá pudiera convivir con sus nietos. Se lo explicamos con lujo de detalle en mi fiesta de cumpleaños. Ella se mostró muy interesada, dijo que lo iba a pensar, pero luego, simplemente se hizo humo sin dar explicaciones. Vendió su casa, se cambió el nombre, se largó sin decirnos a dónde. Nos dejó muertos de la angustia, sin saber si estaba viva o muerta. Sus ojos se llenaron de unas lágrimas perfectamente coreografiadas. Mis niños me preguntan por su abuela todo el tiempo. Ya no sé ni qué inventarles. Silvia se puso de pie para el contrainterrogatorio. Señora Garza, ¿cuándo fue la última vez que usted le marcó por teléfono a su madre antes de esa famosa fiesta de cumpleaños? Jimena parpadeó, desconcertada. No recuerdo exactamente. Silvia sacó un fajo de papeles. Tengo aquí los registros telefónicos de la señora Olvera de los últimos 5 años. No hay una sola llamada entrante de su número, ni del de su hermano. Ni una sola en 5 años. Jimena se removió incómoda en la silla. Bueno, yo andaba muy ocupada con... Tan ocupada que no pudo hacer una sola llamada de 5 minutos en 5 años, preguntó Silvia, implacable. ¿Y qué me dice de los 15 años anteriores? Traemos testimonios notarizados de vecinos,
Conocidos y familiares lejanos que confirman que usted y su hermano cortaron todo contacto con su madre durante más de 2 décadas. Eso es mentira, protestó Jimena. Le mandábamos mensajes. Sí teníamos comunicación. Silvia sacó más papeles. Aquí tengo las impresiones de pantalla de todos los mensajes de WhatsApp que su madre les envió durante años. Cientos de mensajes. Felicitaciones de cumpleaños, mensajes de Navidad, fotos, preguntas sobre cómo estaban. ¿Y sabe cuántos de esos mensajes fueron respondidos, señora Garza? Ni uno solo. Ni un triste, gracias. Jimena se puso pálida. Bueno, a veces los mensajes se me pierden entre tantos. Por años, insistió Silvia. ¿Y los regalos? Su madre tiene los recibos de las paqueterías de docenas de regalos enviados a su domicilio. Regalos carísimos comprados con el dinero de su pensión. Una pasmina de 5,000 pesos. Un juego de cubiertos de plata de 12,000. Una bicicleta para su hijo de 10,000. ¿Alguna vez le dio las gracias por esos regalos? ¿Alguna vez tuvo la decencia de avisarle que le habían llegado? Jimena se quedó muda. ¿Y los nietos?, continuó Silvia, sin darle tregua. Su madre fue hasta la puerta de su casa cuando nació su primer hijo. Usted la dejó parada en la calle por menos de 5 minutos. No la dejó pasar. No la dejó cargar al bebé. ¿Es así como se trata a una abuela que supuestamente es tan importante para sus hijos? Eso fue, Jimena buscaba las palabras desesperadamente. Era un mal momento. El niño estaba dormido. 3 meses después de nacer seguía siendo un mal momento, preguntó Silvia. ¿6 meses después? ¿1 año después? ¿En qué momento exacto planeaba usted permitir que su madre conociera a sus nietos? Está acosando a mi testigo, gritó el abogado de Cristóbal. El juez negó con la cabeza. Se deniega la objeción. Yo también quiero escuchar la respuesta. Jimena ahora sí tenía lágrimas de verdad, no las lágrimas de actriz de hace un rato. Yo, no sé. Las cosas se complicaron. Se complicaron, repitió Silvia. O más bien, a usted simplemente no le importó. No le importó durante 20 años, hasta que le urgió el dinero de su madre para su casita en la playa. Entonces sí, se acordó de que tenía madre. Entonces sí, la invitó a una fiesta, no para celebrar, sino para acorralarla frente a 50 extraños para sacarle 3 millones de pesos. No fue así, protestó Jimena, con un hilo de voz. Silvia volteó a ver al juez. Su señoría, este no es un caso de abandono maternal. Es un caso de hijos adultos que tiraron a su madre a la basura durante 2 décadas y ahora están haciendo berrinche porque ella por fin tomó las riendas de su propia vida y de su propio dinero. No tiene ningún derecho legal sobre el patrimonio de mi cliente. Y considerando cómo la trataron, no tienen ningún derecho moral tampoco. Jimena bajó del estrado, visiblemente descompuesta. Luego llamaron a Cristóbal a testificar. Su versión fue casi un calco de la de su hermana. Habló de lo difícil y demandante que yo era, de cómo ellos habían intentado mantener el vínculo pero yo siempre quería más. Silvia lo hizo pedazos exactamente igual que a Jimena, sacándole prueba tras prueba de sus años de silencio, desprecio y negligencia. Finalmente, me llamaron a mí a testificar. Caminé hacia el estrado con la cabeza bien en alto. Juré decir la verdad, aunque la verdad ya estaba más que probada en los cerros de papeles que Silvia había puesto sobre la mesa. Señora Olvera, empezó Silvia. ¿Puede explicarle al señor juez por qué tomó la decisión de cambiarse el nombre y mudarse de ciudad? Miré directamente al juez. Durante 20 años, yo hice todo lo humanamente posible por mantener una relación con la carne de mi carne. Les llamaba, y me mandaban a buzón. Les mandaba mensajes, y me dejaban en visto. Les mandaba regalos de cumpleaños, y nunca supe si los tiraban a la basura. Fui a tocar a sus puertas, y me las cerraron en la cara. Mis nietos tienen 8, 6 y 4 años. Nunca los he tenido en mis brazos. Nunca he partido un pastel con ellos. Apenas si me sé sus nombres. Mi voz tembló un poco,
pero me tragué el nudo y seguí, no porque yo no quisiera, sino porque mis hijos me borraron de su existencia. Durante 20 años, yo mendigué su cariño, su atención, un huequito en sus vidas perfectas. Y durante 20 años, me trataron como a un perro callejero, hasta que necesitaron dinero. Entonces sí, me invitaron a una fiesta. No para pedirme perdón, sino para presionarme frente a 50 personas para que les entregara los ahorros de toda mi vida. ¿Y en qué momento se dio cuenta de esto?, me preguntó Silvia, aunque ya se sabía la respuesta de memoria. En el momento en que me exigieron firmar unos papeles que ya traían redactados, respondí. En el momento en que mi hijo Cristóbal me dijo la cantidad exacta de dinero que yo tenía en el banco. Información que solo pudo haber sacado investigándome a mis espaldas. Ahí fue cuando me cayó el 20 de que, para ellos, yo nunca fui su madre. Yo solo era una cuenta bancaria a la que por fin habían decidido meterle mano. Miré a Cristóbal y a Jimena directo a los ojos. Y decidí que, si para ellos yo ya estaba muerta, entonces me iba a morir de verdad. Legalmente, físicamente, completamente. El juez escuchaba con una atención sepulcral. Señora Olvera, me preguntó directamente. ¿Qué es lo que usted espera de toda esta situación? Que me dejen en paz, su señoría, le contesté. Que respeten mi decisión de vivir mi vida sin ellos, de la misma exacta forma en que ellos vivieron su vida sin mí durante 20 años. Yo no les debo nada. No les debo dinero. No les debo explicaciones. No les debo mi presencia. Ellos tomaron su decisión hace 20 años. Yo tomé la mía hace 6 meses. Y mi decisión es definitiva. El juez asintió despacio y nos pidió que saliéramos de la sala mientras deliberaba. Esperamos en el pasillo durante 30 minutos que se sintieron como 30 años. Cristóbal y Jimena estaban al otro lado del corredor, secreteándose con su abogado. No me voltearon a ver ni una sola vez. Por fin, nos llamaron de vuelta. El juez tenía los expedientes ordenados frente a él y su expresión era de una severidad absoluta. He revisado toda la evidencia presentada, empezó. Y debo decir que este es uno de los casos más cínicos que he visto en mucho tiempo. Se quitó los lentes y clavó la mirada en Cristóbal y Jimena. Señor Garza, señora Garza, ustedes vienen a este tribunal alegando que su madre los abandonó. Sin embargo, la evidencia documental demuestra exactamente lo contrario. Durante más de 20 años, su madre intentó mantener el contacto con ustedes por todos los medios posibles. Llamadas sin contestar, mensajes ignorados, regalos enviados sin un mínimo acuse de recibo, visitas rechazadas en la puerta de sus casas. Vi cómo a Cristóbal le brincaba un músculo en la mandíbula. Jimena clavó la vista en el piso. El juez continuó. No existe ninguna ley en este país que obligue a una madre de hijos adultos e independientes a mantener contacto con ellos si no lo desea. Y muchísimo menos existe una ley que la obligue a financiar los proyectos de inversión de sus hijos. Las supuestas promesas verbales que ustedes alegan son imposibles de comprobar y, francamente, considerando el contexto, suenan más a un invento conveniente que a una realidad. El abogado de Cristóbal hizo el amago de interrumpir, pero el juez levantó la mano con autoridad. No he terminado. Lo que me resulta verdaderamente indignante de este caso es el patrón clarísimo de negligencia emocional por parte de los demandantes hacia su madre, seguido de un interés repentino y voraz cuando descubrieron que ella contaba con recursos económicos considerables. Eso no es amor filial. Eso es oportunismo puro y duro. Por lo tanto, sentenció el juez, este tribunal desecha la demanda en su totalidad por ser frívola e improcedente. La señora Soledad Olvera, anteriormente conocida como Margarita Robles, no tiene ninguna obligación legal, moral, ni ética para con sus hijos adultos. Es más, le ordeno a los demandantes que cesen todo intento de contactar, localizar o acosar a la señora Olvera. Cualquier violación a esta orden de restricción resultará en cargos penales por acoso. Caso cerrado. El golpe del mazo resonó en la sala como un disparo. Sentí que se me destrababa algo en el pecho. Era oficial. Era legal. Era definitivo. Silvia me apretó la mano por debajo de la mesa.
Cristóbal se paró de un salto. Esto es una ridiculez, gritó. Ella es nuestra madre. Tiene obligaciones con nosotros. El juez lo fulminó con la mirada. Señor Garza, le sugiero que se siente y acate el fallo. De lo contrario, lo voy a multar por desacato. Y permítame agregar algo a título personal, aunque no quede en el acta. Soy padre de 3 hijos y abuelo de 5 nietos. No me imagino pasar 20 días sin hablar con ellos, ya no digamos 20 años. Lo que le hicieron a su madre no tiene nombre. Que ahora vengan aquí a llorar porque ella por fin les dijo que no, da lástima. Lárguense de mi sala. Cristóbal se quedó tieso. Jimena había empezado a llorar. Lágrimas reales esta vez. Lágrimas de pura rabia y humillación. Roberto la tomó del brazo, intentando sacarla de la sala, pero Jimena se zafó y caminó hacia donde yo estaba. Mamá, me dijo con la voz quebrada. Por favor, no hagas esto. Podemos arreglar las cosas. La miré a los ojos. Esos ojos que se parecían tanto a los míos, pero que me miraban como si yo fuera una completa extraña. Ya no hay nada que arreglar, Jimena, le dije con una calma pasmosa. Tú y tu hermano tomaron su decisión hace muchísimos años. Eligieron su vida sin mí, y yo se los respeté. Ahora yo elegí mi vida sin ustedes, y necesito que me respeten la decisión. Pero somos tu familia. La familia no se hace humo por 20 años, le contesté. La familia no te cierra la puerta en las narices. La familia no te deja en visto por 2 décadas. La familia no aparece nomás cuando necesita chequera. Ustedes no fueron mi familia por 20 años. No voy a jugar a la casita feliz con ustedes ahora. Me di la vuelta para salir. Pero Cristóbal se me paró enfrente, bloqueándome el paso. Te vas a arrepentir de esto, me siseó con una voz cargada de veneno. Cuando estés vieja y enferma y necesites que alguien te cambie los pañales, nosotros no vamos a estar ahí. Lo miré de frente y, por primera vez en años, sonreí. Una sonrisa triste, pero de verdad. Cristóbal, ustedes nunca han estado ahí. Ni cuando yo era más joven y me partía el lomo por ustedes. Ni cuando me quedé sola y me moría por un poco de compañía. ¿Por qué diablos pensaría que iban a estar ahí en el futuro? Yo ya dejé todo arreglado para mi vejez. Tengo un buen seguro de gastos médicos. Tengo mis ahorros para pagar a alguien que me cuide si me hace falta. Y lo más importante, tengo mi dignidad intacta. Algo que ustedes perdieron hace mucho tiempo. Me hice a un lado y pasé junto a él. Silvia venía detrás de mí. Salimos de los juzgados hacia la luz del día. El sol brillaba con fuerza, y sentí su calor en la cara como una bendición del cielo. ¿Se encuentra bien?, me preguntó Silvia. Estoy perfecta, le contesté. Y lo decía en serio. Por primera vez en 20 años, estaba perfecta. Regresé a mi departamento frente al mar esa misma tarde. No me quedé ni un solo día más en esa ciudad que ya no era mía. Durante el trayecto en el autobús, me fui mirando por la ventana, pensando en todo lo que había pasado. En la mujer que yo era hace apenas 6 meses, mendigando migajas de cariño. En la mujer que era ahora, libre y en paz. Llegué a San Pancho cuando el sol ya se estaba metiendo. Subí a mi departamento, aventé las maletas y me salí directo al balcón. El Pacífico se extendía frente a mí, inmenso y hermoso. Me serví una copa de vino tinto, algo que casi nunca hacía, y brindé sola. Por los finales, dije en voz alta, y por los nuevos comienzos. Los días siguientes fueron de una tranquilidad absoluta. Retomé mi rutina de caminar por la playa descalza cada mañana. Doña Berta subió a tomar café, y por primera vez, le conté pedacitos de mi historia. Me escuchó sin juzgarme, y cuando terminé, me agarró la mano y me dijo, hizo usted lo correcto, mija. A veces uno tiene que soltar hasta su propia sangre para poder seguir respirando. Pasaron las semanas. Luego los meses. No volví a saber de Jimena ni de Cristóbal. Asumí que, por fin, les había quedado claro que mi decisión no tenía vuelta atrás. Una tarde, 4 meses después del juicio,
Me llegó un paquete por correo. No traía remitente, pero el sello postal era de mi antigua ciudad. Lo abrí con curiosidad y con las alertas encendidas. Adentro venía una cajita de cartón y una carta. Reconocí la letra de inmediato. Era de Jimena. Me temblaron las manos al desdoblar el papel. Asterisco mamá, empezaba. Asterisco sé que probablemente ni siquiera vas a leer esto, pero necesito intentarlo. He pasado estos meses dándole vueltas a todo en terapia, hablando con mi esposo, haciendo examen de conciencia. Y tienes toda la razón. Fui una hija pésima. Te abandoné cuando más me necesitabas. Te ignoré por años. Y cuando por fin te busqué, fue por las razones más ruines, asterisco. Asterisco no espero que me perdones. No espero que quieras volver a verme en tu vida. Solo quiero que sepas que me arrepiento. Me arrepiento con toda el alma. Me arrepiento de cada llamada que te mandé a buzón. Me arrepiento de cada cumpleaños tuyo que se me olvidó. Me arrepiento de cada vez que te cerré la puerta. Me arrepiento de haberles robado a mis hijos la oportunidad de conocer a su abuela. Me arrepiento de haber sido tan egoísta, tan ciega, tan mala, asterisco. La carta seguía por 2 páginas más. Me contaba que había empezado a ir con una psicóloga que le había hecho ver cómo ella misma repetía patrones, cerrándose emocionalmente por miedo al abandono. Me platicó que Cristóbal seguía en su macho, encaprichado y en negación, pero que ella ya no podía seguir así. Me habló de sus hijos, de cómo había empezado a platicarles de mí, de la abuela que no conocían por culpa de ella. Asterisco en la cajita viene algo que encontré en las cajas del ático, decía la carta al final. Asterisco algo que me guardaste de cuando yo era niña. Creí que debías tenerlo tú. No te pido nada, mamá. Solo quiero que sepas que yo sé perfectamente quién fue la que falló aquí. Y no fuiste tú. Con todo mi amor y mi arrepentimiento, Jimena, asterisco. Abrí la cajita con los ojos anegados en lágrimas. Adentro venía un collarcito viejo, de esos de fantasía que venden en los tianguis, pero lo reconocí al instante. Fue el primer regalo que Jimena me dio cuando tenía 7 años. Lo había comprado con sus propios ahorros, 5 pesitos que había juntado en un bote durante meses. Me lo dio el Día de las Madres con una tarjeta hecha a mano que decía, para la mejor mamá de todo el mundo. Yo había guardado ese collarcito como un tesoro sagrado. Seguramente lo encontró cuando vaciaron mi vieja casa después de que la vendí. Sostuve el collarcito en mis manos y lloré. Lloré con ganas. Pero no eran lágrimas de alegría, ni de reconciliación. Eran lágrimas de duelo. Lloraba por lo que pudo haber sido y nunca fue. Por la relación hermosa que debimos haber tenido y que se nos fue de las manos. Por los años que ya nadie nos iba a regresar. Metí la carta y el collarcito en una caja, al fondo de mi closet. No le contesté. No le llamé. No la busqué. Porque aunque le agradecía la disculpa, aunque reconocía que sonaba sincera, yo también sabía que hay cosas que se rompen de una manera que ya no tiene arreglo. Y yo estaba en paz con eso. Había pasado 20 años tratando de forzar un amor que mis hijos no me querían dar. No iba a pasar el resto de mi vida haciendo lo mismo. Ni siquiera ahora que una de ellas parecía querer tender un puente. Mi vida ahora era mía. Mi tiempo era mío. Mi paz mental era solo mía. Y no estaba dispuesta a arriesgar absolutamente nada de eso. Ni siquiera por la remota posibilidad de recuperar a una hija que, a decir verdad, había perdido hace muchísimo tiempo. 6 meses después de recibir esa carta, en una mañana preciosa, yo estaba tomándome mi café en el balcón cuando doña Berta subió con un pastel de 3 leches. Hoy es tu cumpleaños, me anunció con una sonrisota. 70 años no se cumplen todos los días, hay que celebrar. A mí se me había olvidado por completo mi propio cumpleaños. Ya ni siquiera llevaba la cuenta de esas cosas. Pero doña Berta se había acordado porque se lo mencioné de pasada hace meses. Partimos el pastel y nos lo comimos mirando cómo el sol salía del mar. Me contó historias de sus 72 años, de sus arrepentimientos y sus alegrías, y yo le compartí mis propias reflexiones.
Llego a esta edad sintiéndome por fin libre, le dije. Libre de expectativas que nadie me iba a cumplir. Libre de una familia que me veía como un estorbo. Libre de andar mendigando un amor que no era parejo. ¿Y sabe qué, doña Berta? Se siente en la gloria. Ella levantó su taza de café como si fuera una copa. Por la libertad, dijo. Y por la dignidad. Por las mujeres que por fin dijeron ya basta. Brindamos, y el sol terminó de asomarse por el horizonte. En ese momento, entendí algo fundamental. Yo no había perdido a mis hijos. Mis hijos me habían perdido a mí. Y era bronca de ellos, no mía. Porque yo me había pasado 70 años aprendiendo a amar sin condiciones, a dar sin esperar el vuelto. A ser fuerte de roble aunque el mundo se me cayera a pedazos. Crié a 2 hijos yo sola. Trabajé hasta dejar la sangre en el piso. Sacrifiqué mi vida entera por ellos. Y cuando por fin decidí dejar de sacrificarme, cuando por fin escogí mi propia paz por encima de su comodidad, me convertí en la mala del cuento. Pero no me importaba ser la villana, si eso significaba ser, por fin, una mujer libre. Hoy, 3 años después de esa dichosa fiesta de cumpleaños que me cambió la vida, sigo viviendo en mi departamentito frente al mar. Tengo 72 años. Mi pelo es una nube completamente blanca y hace mucho que no me arrimo un tinte. Tengo arrugas profundas que cuentan la historia de una vida entera, con todos sus trancazos y sus victorias. Camino por la playa todas las mañanas, sin falta. He hecho amigas aquí, mujeres de mi edad que saben perfectamente lo que significa reinventarse en la última etapa del camino. Vamos juntas a clases de yoga. Hacemos cenas. Nos celebramos los cumpleaños. Somos la familia que nosotros escogimos, no la que nos impuso la sangre. A veces pienso en Jimena y Cristóbal. Me pregunto cómo estarán. Si siguen con sus vidas de revista de sociales, si se compraron su famosa casa en la playa con el dinero de algún otro incauto. Pero esos pensamientos son cada vez más raros, y ya no duelen. No los odio. Tal vez debería, pero no lo hago. Simplemente los suelto. Los dejo ir, como uno deja ir cualquier cosa que le hace daño. Y en ese soltar, me encontré con algo que nunca esperé hallar. Me encontré a mí misma. A Soledad Olvera, una mujer de 72 años que vive sola, pero que no padece de soledad. Que tiene poco dinero, pero le alcanza para todo. Que no tiene lazos de sangre, pero tiene una comunidad que la cobija. Que perdió a sus hijos, sí, pero que se ganó a pulso su libertad. Mi historia no tiene un final feliz de esos de las películas. No hay reconciliación con mariachis. No hay un abrazo empapado en lágrimas. No hay un perdón mutuo ni un borrón y cuenta nueva. Pero tiene algo muchísimo mejor que eso. Tiene paz. Tiene dignidad. Tiene a una mujer que por fin entendió que su valor no depende de que los demás le aplaudan. Y eso, descubrí, es más que suficiente. Me termino mi café de olla mientras el sol ya brilla alto en el horizonte. Otro día más. Otra oportunidad para vivir bajo mis propias reglas. Sonrío y me meto al departamento para alistarme para mi caminata matutina. La vida sigue. Mi vida sigue. Y por primera vez en décadas, eso me llena de una alegría infinita en lugar de tristeza.